Ok, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast aquí de la Iglesia de los Hechos. Vamos a hablar sobre lo que viene siendo Hechos 25, pero antes que nada me presento ante ustedes. Mi nombre es el hermano pastor Cristian Coutinho, pastor aquí de la Iglesia de los Hechos, y conmigo están mis hermanos que me acompañan cada noche, nos acompañan junto con ustedes. El hermano Claudio Reyes. Bendiciones, buenas noches, la hermana Olga Padilla. Amén. Son ancianos de la iglesia aquí de los Hechos. Y esposos. Porque luego hay, si escuchan que están hablando, mi amor te toca, es entre ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, pues vamos a entrar al 25, pero nos da un resumen del 24. Damos el resumen, entonces venimos de los capítulos pasados. Pablo llegó a Jerusalén, es golpeado, es arrestado por los romanos, es rescatado por los romanos, es golpeado por los judíos, rescatado por los romanos, es llevado al gobernador Félix. Y más o menos en lo que podemos entender, lo que se comenta, se evita como 2 años con Félix ahí esperando. Y Félix, según la historia, dice que era un hombre muy corrupto y muy cruel, muy avaro. Y Félix lo mandaba a llamar, hablaba con él. Lo que Félix quería, según la historia, era sacarle mordida, dinero. Quería que le ofreciera alguna cantidad de dinero para soltarlo porque no veía culpa en él. Bueno, se acaba el tiempo con Félix y ahora va a tomar, el lugar de Félix lo va a tomar Festo, que va a venir a gobernar esa parte de Judea. Entonces aquí es donde vamos a empezar ese capítulo, cuando Festo llega y se va a encontrar con este prisionero. Y ahora Festo no tiene el mismo conocimiento que Félix. Félix tenía mayor conocimiento porque tenía una esposa judía, y Festo no trae el mismo conocimiento. Entonces vamos a ver aquí que Festo va a buscar informarse para poder saber cómo lidiar con esta situación con Pablo. Bien, capítulo 25. Les recuerdo, yo voy a estar leyendo la Reina Valera revisada de la Biblia del Expositor. Yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Y yo estoy leyendo Reina Valera 1960. Amén. Les invito a que saquen su Biblia, a que utilicen una Biblia física, no una Biblia digital o una Biblia de esas que hay aplicaciones, porque pues en algún momento pues no vamos a tener la tecnología. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. Entonces vamos a ver el 25:1. Dice: 3 días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. Verso 1. Festo llegó a la ciudad de Cesarea para ocupar su puesto de gobernador. 3 días después se fue a la ciudad de Jerusalén. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Amén. Dice: los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él y hablaron en contra de Pablo. Cuando llegó, los sacerdotes principales y los judíos más importantes de la ciudad hicieron una acusación formal contra Pablo. ¿Ok? Dice mi versión: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Aquí podemos ver, hermanos, que luego o sea, lo traían atorado a Pablo después de 2 años. Pobre. ¿No se les iba la idea? ¿Sí? O sea, lo traían ahí. De que había que matarlo. Y lo primero que hicieron, porque dice que lo primero que hicieron ante el nuevo gobernador, acusar a Pablo. ¿Sabes que ahí está un tal Pablo? Y ¿Se imaginan, disculpe pastor, se imaginan todos esos 2 años que Pablo estuvo encarcelado, ¿verdad? O encerrado, cómo esas personas no lo dejaron, o sea, siguieron con el, ¿cómo diremos? Con el problema. Para ellos era un problema, ¿verdad? Pero no cesaron. Sí, o sea, no hubo paz en ellos. Y eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas. No nos deja, no siempre está al acecho, buscando la manera de estorbar al evangelio, a que la palabra corra. sí, amén. Quiero hacer un paréntesis más. Esto me abre una idea. ¿Cuántos escritos más no hizo Pablo en estos tiempos? Exacto. Sí. Allí No escribió. lo tenemos en la Biblia, pero wow, cuánta riqueza más que no pudimos escribir. Y con la gente que compartió, porque Pablo donde iba él hablaba. Sí. O sea, imagínense, todos los presos con los que tenía que estar, a lo mejor lo tenían incomunicado, pero sí hablaba con los guardias. O sea, Pablo siempre el Señor lo tenía en movimiento. Y tenía cierta libertad. Exacto. Sí, O sea, visitar a sus amigos. Sí. Sí. Por eso es que pudo hacer tantas cartas, porque tenía cierta libertad. En el versículo 3, como un favor especial, le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén
y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el Ahí camino. está otra vez. También pidieron a Festo que les hiciera el favor de ordenar que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Ellos planeaban matar a Pablo cuando viniera de camino a la ciudad. Pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Lo querían emboscar. Una emboscada. Una emboscada Lo para querían matar. matar. Ahora, ¿serán estos mismos hombres que querían su muerte a un inicio? Creo que sí. Después de 2 años bajo un juramento maldito de hambre, Que sí. que no iban a comer, que no iban a tomar agua hasta que Pablo muriera, pero 2 años sin comer, brother, ¿verdad? No, bueno, no creo que se hayan dejado morir de hambre. O sea, no veo cómo. Pero eran ellos mismos. Sí, eran los mismos. Eran los mismos que estaban rabiosos por lo que Pablo estaba Pero, ¿Quería matarlo? enseñando. pero podemos ver que el odio contra Pablo, ay, no cesó. Creo que hasta aumentó, porque imagínense cuánta gente no contaminaron a que pues nomás lo odiaran, pues querían matarlo, Sí. a como fuera. O sea, ya no tenían uso de razón. Ya no. Ya querían tener la razón Exacto, bajo lo que fuera. exacto. ¿No? En el 4, Festo les dijo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y voy a leer 4 y 5 juntos. Pero Festo les dijo, no, Pablo seguirá preso en Cesarea y muy pronto yo iré para allá. Si él ha hecho algo malo y las autoridades de ustedes quieren acusarlo, que vengan conmigo, allá podrán acusarlo. Ok, voy a leer el 4 yo nada más. Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. En el 5 les dijo, si alguno de ustedes puede acompañarme, háganlo. Y si este hombre ha cometido algún crimen, acúsenlo allí. Ok, el 5 en mi versión dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Porque primero, no sé si Festo ya sabía que era ciudadano romano. Yo pienso que sí, porque la información ya estaba dada, Ok. ya estaba informado. Y al momento que les dice, o sea, si es tanto lo que ustedes quieren, vayan y confróntenlo. Sí. O sea, yo veo aquí un hartazgo por parte de los líderes romanos hacia los judíos. Sí. Yo creo que hasta ellos se daban cuenta de la idolatría. O sea, estás hablando de que si hay alguien que tenía dioses por todos lados, que hasta tenían el dios sin nombre, Por conocer. o sea, nomás por no fallarle en las deidades, por si alguno era el que le atinaban, y veían que había mucha idolatría en ellos, hacían un hartazgo, pues vayan y acúsenlo allá. Yo vi un hartazgo por parte de los romanos. Y podemos ver, hermano, que en realidad sí te lleva la idolatría. ¿Sí? Y eso todavía hay en muchas regiones, en muchos países, donde entra el evangelio y son capaces de matar a los hermanos. O sea, muchos hermanos han muerto por causa del evangelio en lugares que son muy idólatras. Los primeros que entran y rompen el piso y rompen para entrar con la palabra de Dios sufren muchísimo. Pero claro, vemos que siempre ha sido así. El evangelio no le gusta al diablo que se ha predicado y hace lo posible para detenerlo. Sí, amén. Así es. Cuando tocamos el tema de la idolatría aquí, recordemos que el Señor le dice a Moisés y le ordena al pueblo, yo soy Jehová tu Dios. Ujú. Y les empieza a explicar por qué le dice eso. Porque la naturaleza del hombre caído es adorar a lo que no es Dios. Entonces ahora la naturaleza del ser humano es idólatra. Sí. Con cualquier descuido, ¡pum!, ya estamos en idolatría. Y ya estamos en idolatría. Cualquier afán. Cualquier afán, o sea, y puedes seguir siendo el líder de la iglesia, leyendo la Biblia, enseñando la Biblia, ser el mejor, o sea, seguir siendo el más excelente, reconocido por los hombres como el maestro bíblico, y centrado y todo, y estar en idolatría. Sí. Porque la naturaleza del ser humano es la idolatría. Por eso es que dice, yo soy Jehová tu Dios. Nada más yo debo de ser tu Dios. O sea, cuídate, porque la idolatría está en tu corazón. Y aquí es lo que está pasando, la idolatría del templo, y porque afectó su ídolo, quería matar. Y también les afectaba las ganancias. Recuerden que ellos decían qué hacer y qué no hacer. Y le decían, como cristianos. Entonces no les importaba a las personas, no les importaba si la persona estaba sufriendo, batallando en su vida personal o espiritual. Lo único que querían era tener todavía el poder,
porque para ellos era importante. Acuérdense que vivían muy con mucho dinero, pues. Sí, sí. Tenían unas vidas exuberantes. Algunos de ellos. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Sí, otra parte del pueblo era oprimido, pero los que dirigían la religión, pues se enriquecían de ellos. Saduceos. Los saduceos. Corrupción. Corrupción siempre. Amén. Festo, en el 6. Festo se detuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días. Luego fue a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a traer a Pablo. Festo se quedó 8 días en Jerusalén y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente fue a la corte, se sentó en la silla del juez y mandó traer a Pablo. Ok, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. O sea, era un problema que tenía que arreglar. ¿Sí? ¿Tenía que? O sea, fue algo que, o sea, cuando tú vas entrando a un lugar o estás entrando a un trabajo y un puesto y cuando te dejan el puesto todo mal, o sea, lo primero que haces es a solucionar los problemas más fuertes. Entonces Pablo, para él era algo que pues Félix nunca le puso atención porque él estaba esperando dinero. Félix estaba esperando dinero. Entonces fue algo que nunca le puso atención y aquí Festo lo que quiere es poner atención a esto para que se acabe. Yo creo que haber sido hasta agotante tener a los ortodoxos de aquel tiempo. Imagínate hoy cómo son los hermanos ortodoxos en Israel, cómo se ponen cuando... Sí, ahora, imagínate en aquel tiempo. Pero aquí ignorancia más todavía, sí. O sea, imagínate tener a 40 hombres o más hablándote así, sin callar, sin escuchar orden, razón. ¿no? Y luego con la ira. Con ira, o sea, con ese... No. O sea, era nefasto, ¿verdad? Sí. O sea, y podemos ver también que como que tenían que llevarlo al tribunal porque a fuerzas querían acusarle. No había acusación y querían encontrarle algo para que lo condenaran. No había crimen. No había crimen. Pero no había ningún crimen. No había podían nada. probar ningún crimen. No podían. Entonces, en su necedad, y como también querían llevarse bien con ellos y llevarla tranquila, pues bueno, vamos a escucharlos. sí, es que pasó de ser un problema religioso, o sea, eso fue el error de los saduceos y del Sanedrín, porque pasó de ser un problema religioso a ser un problema de sedición. Entonces ya le correspondía a Roma arreglarlo. Pero si ellos hubieran puesto desde un inicio, este hombre por ley violó algo del templo y todo, era su derecho apedrearlo ante la ley, ante lo permitido que estaba por Roma, pero no se atrevieron. Entonces intentaron ponerlo en las manos de otro por sedición y por eso se alargó tanto. Sí. Wow. Se fueron por otro rumbo. Sí. ¿Ya leyeron ustedes el 6 o me pasé de largo? Faltó mi esposa el 6. Okay. ¿Falté yo? Sí. No, ya lo leí. En el 7, cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén. Presentaron en su contra muchas graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Cuando Pablo entró en la corte, los judíos que habían venido desde Jerusalén comenzaron a acusarlo de hacer cosas muy malas, pero no pudieron demostrar que esto fuera cierto. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. O sea, por más que le buscaban, por más que le escarbaban al problema, no tenían pruebas. Ahora, brother, nosotros por la gracia de Dios nos dedicamos al servicio, ¿verdad? Y pues estamos ocupados. Y que llegue hoy alguien y nos diga, ¿sabes qué? Necesitas estar mañana para acusar a uno de tus... O sea, tenemos cosas que hacer. O sea, no es como que sí voy a darme el tiempo de ir de un viaje de 3 días a ir a acusar a alguien. O sea, les importó nada su trabajo en el ministerio. Era más importante acusar a Pablo. Matarlo. Que está recibiendo las... O sea, fue tanto que prefieran estar ahí que recibiendo ofrendas. Sí. Algo que... El odio que tenían, porque era odio. Sí. El odio, el rencor. Algo que me sorprende, ¿verdad? Que el diablo nunca puede callar la palabra de Dios. A Pablo lo encerraron, ¿verdad? Dijeron, lo encerramos, lo guardamos, ya no va a pasar nada. Toda la gente que se convirtió siguió la palabra. Pablo desde allí les mandaba las cartas. La iglesia con más furor, con más, ¿qué diré? Unción.
moviéndose Avivamiento. con más fuerza, avivamiento. Hagamos un paréntesis, una parte. Cuando Pablo está en la cárcel, ¿qué está pasando con la iglesia, con las iglesias que él les predicó? Exacto. ¿Trabajando? Trabajando, pero han de estar en fuego clamando. Han de estar buscando a Dios, clamando por la protección, por la bendición, por la guianza, o sea, han de estar buscando el rostro de Dios por la liberación de Pablo, pero al mismo tiempo la iglesia se expande más. Sí, y si Permítame, es posible que Pablo, estando en la cárcel, sea más efectivo en la cárcel, porque los que lo aman están buscando el rostro de Dios. ¿Qué creen? Claro. ¿Qué hacía en la cárcel? Orar. Orar. Sí, Comunión orar con el está Espíritu Santo. Mm. en el Torah, en la palabra. ¿Sí? Y acordémonos que el Señor se le manifestaba. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando lo golpearon? ¿Quién fue el que fue a consolarlo? Fue Que le Jesús. dijo, ten Jesús. ánimo. Señor Jesús se le apareció. Señor Jesús porque mismo. va a ser a Roma. Jesús mismo. Amén. Entonces, para que vean. Sí. O sea, y la iglesia Está avivada. Porque, Está bien. oigan, Pablo está ahí. Vamos a orar por Pablo. Vamos a seguir. Vamos a orar y están buscando el rostro de Dios y ahí se vuelve más eficaz. Sí, sí, Vamos a sí. hacer una cosa aquí cuando dice que nada podían probarle porque lo acusaban de sedición. Sí. Para hacer una sedición se necesita tiempo. Y O sea, gente. traer gente. Y Pablo puede decir, mira, ya porque en los viajes en barco todo era en bitácora, Sí. se quedaba registrado. Entonces, tú puedes mandar y investigar que yo llegué tal día, que tuve tal día aquí, y luego de ahí me fui a Jerusalén, ellos me encontraron tal día en Jerusalén, ¿cuántos días tuve? Para Sí. que juntara un grupo de gente para hacer Sedición. sedición. No había manera. Y sus guerreros, si le podían acusar de guerreros o de que tenía gente que había juntado por toda Asia, se quedaron En Asia, en Corintos. sí. Entonces, ¿dónde está la sedición? No hay sedición. Porque justamente está la bitácora donde se quedaron ahí, donde se bajaron y se pusieron a orar a la orilla del mar. Ujú. ¿Verdad? Entonces no hay sedición, no hay forma de probar nada. Así es. No tenían pruebas. En el 8, dice, Pablo en su defensa dijo, yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pablo entonces tomó la palabra para defenderse y dijo, yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén, ni contra el emperador de Roma, tampoco he desobedecido las leyes judías. Ok, me encanta es lo que dice aquí. Dice, alegando Pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea, la verdad nos hace libres, diciéndole la verdad, yo no he pecado. Porque una cosa sí teníamos, recordemos que Pablo guardaba la ley judía a perfección y se sabía hasta el punto, la coma, la tilde, qué hoja, qué no hoja, o sea, la llevaba a la perfección, porque él decía, si alguien se puede gloriar en eso, soy yo. Sí, sí, sí. Aún practicaba alguna de esas cosas, como la circuncisión con algunos de los creyentes, porque si vas a ministrar a judíos, para ellos un circunciso es un tropiezo. No era porque tuviera algún valor, era porque quitar todo tropiezo. No sea que tu práctica, tu libertad, sea tropiezo para que alguien venga a Cristo. Entonces quítalo. No vale nada que te circuncides, que te rapes, no te rapes. No sirve de nada todo eso, pero para que no se tropiecen los demás, para que vengan a Cristo. Amén. Donde le dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, yo busco hacerme de todo para todos. Que mi vida no se tropiece para los demás. Amén. Amén. Pero entendiendo que no tiene ningún valor espiritual, es solamente por causa de la conciencia del otro, Sí. del perdido, o del nuevo hermano. Sí, amén. En el 9, dice, pero Festo, que se quería congraciar con los judíos, le preguntó, ¿prefieres ir a Jerusalén para que seas juzgado de todo esto delante de mí? Como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo, ¿te gustaría ir a Jerusalén para que yo te juzgue allá? Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Qué triste ver esta situación todavía hoy en día, ¿no? Que la injusticia. O sea, no había manera de acusar a Pablo, pero aún así no le hizo caso tampoco el No, tenía más miedo a los líderes Festo. judíos. O sea, no Por le eso, importó. queriendo consagrarse con ellos, dice, Sí. vámonos para allá. O sea, no me importa, o sea, me importa lo que... Ahora, ¿cuál era la mente de Festo? La mente de Festo, y nosotros podemos ver aquí que cuando dice, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Podemos pensar que el gobernador tiene un compromiso por la verdad.
¿sí? Pero lo único que está haciendo es que más personajes del Sanedrín, más saduceos puedan acusarlo. O sea, realmente que los que lo pueden acusar, que no pueden ir de Jerusalén a Cesarea, puedan estar ahí. O sea, realmente es a lo que está alegando Festo. Sí. O sea, no hay justicia. No, eso aquí ya se vuelve un tema político. ¿Sí? A ver si lo puedo utilizar para ganar favor con eso. Y ya es un movimiento político. Bien. Aquí. En el 10. Y Pablo respondió: yo estoy ante el tribunal del emperador, y es en este tribunal donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agravado a los judíos. Pablo le contestó: el tribunal del emperador de Roma está aquí, y es aquí donde debo ser juzgado. Usted sabe muy bien que yo no he hecho nada malo contra los judíos. Pablo dijo ante el tribunal de César: estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Amén. Ahora, por ejemplo, aquí César no estaba presente, pero recordemos que los gobernadores eran una extensión de César. Representaban a César. Sí. Entonces le está diciendo, en pocas palabras, yo siento que le está diciendo: estoy ante el César y soy romano. No tengo por qué ser juzgado. No tengo por ser juzgado. O sea, tú cumple tu trabajo. César sabía también bien cómo el gobierno romano se movía. O sea, Pablo lo entendía muy bien. Sí. En el 11. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehúso a morir. Pero si las acusaciones que me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Aquí dice emperador. Si lo hubiera hecho, no me importaría así como castigo me mataran. Pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Amén. Ahora, realmente no es apela a César no porque él no quisiera morir, porque él dice que yo muero. No hay problema. Porque ya sabía lo que tenía que, ya había sido fortalecido por Jesús. Ya Dios le había marcado rumbo. Jesús le había dicho que tenía que ir a Roma. Sí. Si él tiene que apelar a César. Y acuérdense que pasó 2 años en Sí, no fue O sea, no está buscando guardar la vida, no está queriendo guardar su pellejo. Sí, no. Está queriendo cumplir su propósito que Dios le dijo, que Jesús le dijo. Pero en todo este movimiento vemos cómo la fe, la perseverancia, la manera del Espíritu Santo moviéndose en Pablo. Porque Pablo no tenía miedo a morir, No. pero el Espíritu Santo lo quería vivo todavía. Tienes que estar vivo porque te tengo que llevar a tal lado. Pero también lo enseñó a defenderse, en cierta manera, porque aquí les dijo: yo no tengo miedo a morir, o sea, mátenme, por mí hasta mejor, ¿verdad? Sí. Pero vemos cómo él, siendo dirigido por el Espíritu Santo, se podía parar ante ellos y decir: ok, acúsenme. No tenía nada. No tenía nada. Amén. En el 12, entonces Festo habló con el consejo y después de consultar con ellos respondió: puesto que has apelado al emperador, ante el emperador comparecerás. Festo se reunió con sus consejeros para hablar del asunto y luego le dijo a Pablo: si quieres que el emperador sea tu juez, entonces irás a Roma. Ok, entonces Festo, habiendo hablado con él, consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. El Señor tenía que moverlo hasta allá. A ver si lo seguían allá los del Sanedrín. Andar atrás de él. Ay, si no se esperaron 2 años, ¿tienen que no iban a ir? Tenían que ir porque tenían que acusarlo. ¿Sí? Puro gasto para ellos, ¿verdad? Algunos días después, el rey Agripa y su hermana Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice fueron a la ciudad de Cesarea para saludar al gobernador Festo. Pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora vamos a poner en énfasis para que se acuerden quién era Agripa. Era el hijo de Herodes, el segundo hijo de Herodes, y Berenice era el hermano. O sea, ¿de quiénes son? Iban a presentarle sus respetos al gobernador. Eran hermanos. Eran hermanos.
y le iban a presentar su respeto al nuevo gobernador. Gobernador. ¿Verdad? A codearse como siempre, la crema innata, hasta Sí, ahora, conocerse. ¿quién era Herodes Agripa II? ¿O quién era Es su papá, para que más o menos es el que mandó a matar a Jacobo y el que encarceló a Pedro. Okay. Ya se Que imaginarán. era hijo del que mandó matar a Jesús. Que era hijo del que mandó a matar a Una Jesús. familia muy bonita. Sí. El Herodes era título. Su tío abuelo, por así decirlo, era como... Sí, como tío abuelo. Era el... Sí, porque estamos hablando de 3 o 4 generaciones. 3 o 4 generaciones, ya era su abuelo. Recordemos que, por ejemplo, los reyes no vivían mucho. Ajá. Y hoy se sabe por qué. Usaban el plomo para pulir sus vasos de metal para que estuvieran brillosos. Y como comían plomo se mataban. Por eso es que los reyes, la mayoría de la realeza, por muchos siglos, se volvían locos. Se ponían locos. Ahora saben que decían que eran demonios, era eso, era porque tragaban plomo. ¿Atraban qué? Tragaban plomo. Oh. Usaban el plomo para pulir sus vasos, Ah, sí. para que estuvieran brillositos y se vieran lujosos. Y pues al adquirir esa cantidad de plomo los mataba y los volvía locos. Y la mayoría de los reyes no vivían mucho tiempo. Sí. Ahora, recordemos también que la hermana de ellos dos es la esposa de Félix. Okay. Drusila. Es la esposa de... O sea, van a decirle, o sea, pues quitaron a su cuñado del puesto y van a darle su lugar. O sea, estamos viendo aquí algo... Y digo todo esto porque estamos viendo algo político. O sea, algo aquí es... No se podían agarrar las cosas personales porque estás hablando de que pues mi hermana y Félix ya no están gobernando. ¿Vamos a hacer paso con este? Vamos a hacer el paso con este para que haya una políticamente correcto todo. Sí. En el 14, allí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo y le dijo: Félix dejó preso a cierto hombre. Como Agripa y Berenice se quedaron ahí varios días, Festo le contó al rey Agripa lo que pasaba con Pablo. Tenemos aquí un hombre que Félix dejó preso. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. En el 15, contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, estos se presentaron y me exigieron que lo condenara. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y los líderes judíos lo acusaron formalmente. Ellos querían que yo ordenara matarlo. Amén. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Pues aquí nada más, aquí lo que podemos ver es que estos judíos lo que realmente querían no era un proceso para Pablo. No querían encontrar la verdad. Querían matarlo. Querían matarlo, ¿ah? Nada más. 16, yo les respondí que los romanos no acostumbran a condenar a muerte a nadie si quienes lo acusan no están presentes, es decir, para que el acusado pueda defenderse. Pero les dije que nosotros los romanos no acostumbramos a ordenar la muerte de nadie sin que esa persona tenga la oportunidad de ver a sus acusadores y defenderse. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. O sea, tiene más sentido común que los líderes religiosos judíos. Sí. O sea, tuvo más sentido común este hombre. Sí, queremos que lo mates. Sí, ¿por qué? Porque sí. Porque desfamó el templo. Pero ¿qué? No, pues mátalo. ¿Qué sé yo? Nomás mátalo ya. Sí. Entonces todos ellos se presentaron y yo actué sin tardanza. Al día siguiente ocupé mi lugar en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Entonces los sacerdotes vinieron a Cesarea y yo, sin pensarlo mucho, al día siguiente fui al tribunal y ocupé mi puesto de juez. Ordené que trajeran al hombre. ¿Qué? Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Dice, sus acusadores, aunque estaban presentes, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Pero no lo acusaron de nada terrible, como yo pensaba. Y estando presentes los acusadores, ninguno
Ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, él pensaba que era un caso horrendo y... Sí, no presentaron esto nada. lo pueden Pruebas, hacer evidencia. ustedes. Nada. O sea, por eso decía, pues es cosa de... Fíjate, ¿cuál era la evidencia en aquel momento? ¿Cuál era la evidencia que puede presentar en aquel momento? ¿Cuál es la evidencia que podemos presentar hoy en un juicio? Que tuviera armas. Aquí está su... Fotos, hoy fotos. videos. Sí, podemos presentar... Testigos. Ajá, siempre hay testigos, siempre ha habido testigos, pero presentar documentos. Hoy es con los documentos, con fotos, con videos, con cosas que les encuentran en su casa. Es por eso que pueden levantar un juicio contra una persona. Porque ¿qué es lo que hacen primero? Van y sacan hasta el perro, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo, para poder tener pruebas contundentes contra la persona. Ahora, ¿cuál puedes, hermano? Tendría que haber más arrestados de Ujú, sedición. y no había. Y no había. Ahora, ¿cuál pueden ser las pruebas que pueden presentar en un tipo de en un juicio de estos? Pues testigos nada más, porque en aquel entonces no había ni fotos. La palabra. Sí, O sea, tu propia palabra la era palabra tu- de la persona. y era tan poco válida para estos hombres la palabra de los líderes religiosos que lo tomaron en menos. Acuérdense O sea, que eran bien revoltosos. Sí, es no que les por lo tenían menos confianza. Yo me imagino que dijo, no, nadie dijo nada y puro gallinero ahí, brother. Y nadie entendió nada. En el 19 dice lo que tenían contra él. Más bien, algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. O sea, no tenía ni sentido lo O que... sea, no. Lo acusaban solo de cosas que tenía que ver con su religión y de andar diciendo que un tal Jesús que ya había muerto había resucitado. Sí, ¿Eso qué tiene que ver de...? sí, o sea, pues, bueno, déjenlo creer, ¿verdad? Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. O sea, Ahora, ¿quiénes tenían el registro de que Jesús había resucitado? los romanos, ¿Quiénes lo estaban cuidando? los romanos, ¿Quiénes lo crucificaron? los romanos, ¿Quiénes se quedaron dormidos? los romanos. ¿Quiénes fueron los que pusieron ante cualquier cosa antes que los judíos? Sellos. Esto fue verdad. Sí. Sí, pero acordémonos que cuando el Señor se No, pero levantó, recuerda que los judíos les pagan para que mientan. les pagaron, ¿se acuerdan de los soldados? Y Sí. hicieron Dijeran mucho que así los- para que no los mataran a los soldados Sí. porque se quedan dormidos. Porque se durmieron y luego pues los ángeles llegaron. Y acuérdense que cuando fueron le dijeron, les pagaron para que no dijeran que ellos se habían quedado dormidos, sino que los discípulos se habían robado el cuerpo. Sí. O sea, ellos tenían la Tienen la historia. historia de todo, Sí. ¿verdad? A lo mejor la borraron para que no fueran encontrados. No creo, tesoro, eran bien... Todo tenía que estar muy Pero acuérdense que registrado. quedaron mal. Sí. Como yo tenía mis dudas acerca de estas acusaciones, le pregunté si prefería ir a Jerusalén y ser juzgado allá. ¿Cuál fue? Ya me perdí. En el 20. 20. 20, dejando perdido. Yo no sabía qué hacer, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pues allá con de tu gente. Sí, Allá en el que te 21. juzguen. Pero Pablo pidió ser retenido y apelar a que el emperador mismo conociera su caso. Entonces di órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitía al emperador. Pero él contestó que prefería quedarse preso hasta que el emperador lo juzgara. Entonces ordené que lo dejaran preso hasta que yo pudiera enviarlo a Roma. ¿Ok? Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Amén. Ahora nada más como dato histórico. Augusto no era el nombre. Augusto era un título. ¿Ok? El nombre del César en aquel entonces se llamaba Nerón. ¿Verdad? Nada más que Augusto era como el sublime, el reverenciado, ¿verdad? El que vive muy a gusto. El adorado, dice aquí. El adorado aquí. Que vive muy a gusto. El que vive muy ese a gusto hermano. a causa de los... En el 22 dice, Agripa dijo entonces a Festo, también yo quiero oír a ese hombre. Y Festo le respondió, pues mañana mismo lo oirás. Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana mismo podrás oírlo, le contestó Festo.
Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostentación y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo mandó entonces que llevaran a Pablo. Al día siguiente Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Todo el movimiento político, ¿no? Hoy O sea, siempre. Los justos, los buenos. Sí. Todos los líderes políticos ahí, militares, lo que sea, también haciéndole la barba al rey Agripa y todos haciendo para demostrar, porque era para demostrarle, porque era importante, era un rey. Acordémonos de que Sobre todo una festividad de fastidio, ¿no? yo lo que veo ahí la injusticia entrando con todo su esplendor, porque quieren presumir de que son justos, porque como ellos visten bien, son justos, están en el tribunal, están en puestos superiores que ellos pueden juzgar con justicia, pero la palabra de Dios que no, dice que no, que el hombre no juzga con justicia, el único justo es Dios. Amén. Ahora, aquí dice algo, una anotación en la Biblia del expositor. Yo no lo había visto así, dice, se sugiere que Lucas asistiere en ese día particular y fue testigo de todos los debates. Okay. Porque, ¿cómo sabe justamente Lucas Lo que tiene que decir. Sí, ahora, si vamos al versículo 1, dice a alguien va dedicado el libro. Alguien lo mandó ahí específicamente que estuviera escribiendo la vida de Pablo y la vida de los apóstoles. Entonces, pues ahí está, pues aquí dice es una anotación, no viene la palabra, pero es una anotación que por la forma en la que está todo escrito, dice que Lucas estaba presente. Tenía que haber estado presente. Sí. La forma en que lo relata. Sí, porque dice, entonces le dijo, y me dijo, y le contó, Sí, o sea, tal cual. Punto, coma, entraron con pompa. Sí, ahí estaba Lucas. Okay. Y dijo en el 24, Rey Agripa y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí y en Jerusalén un gran número de judíos me ha pedido a gritos que lo condene a muerte. Y luego dijo, Rey Agripa y señores que hoy nos acompañan, aquí está el hombre. Muchos judíos han venido a verme aquí en Cesarea y allá en Jerusalén para acusarlo de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y a todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y he aquí dando voces que nos debe vivir más. Amén. Lo querían muerto. Yo no he hallado en él nada que merezca la pena de muerte, y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él. Pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte. Sin embargo, él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue, y yo he decidido enviarlo a Roma. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Mentiras. Y más Y mentiras. más mentiras. Sí. Manchalas. ¿En qué momento Fausto iba a soltarlo? Porque dice, yo no hallaba en él nada para que merezca la pena de muerte. Pero como él mismo ha apelado al emperador, tengo que remitirlo a él. O sea, así como que diciendo, yo ya lo iba a dejar. ¿En qué momento? Sí, porque está, o sea, ya que no puede matarlo, de mínimo, pues se lo dejo a los judíos que lo sigan tratando ahí. Sí, para porque no- es romano. para no Es quedar porque mal es con los romano. Porque como es romano, o sea, es lo mismo que el otro, así como que no, yo tratándolo muy bien y fui y lo rescaté y lo traje ante ti. Cuando Lo cargué. Lo cargué. Cuando ya le estaban poniendo la golpiza de su vida, ¿verdad? Sí. Y cuando recordemos que cuando estaba el centurión con el ciño a punto de darle, que dijo, soy ciudadano romano. O ¿Es sea, permitido? el otro me mandó a golpearte. O sea, no fui yo, ¿verdad? O sea, de que era algo... Sí, pero delante de todos decían, no, yo lo rescaté, yo lo guardé. No, de la Sí. carta que le manda Félix. La carta. Sí. Sí.
Yo guardándolo a él, fui y lo rescaté Fui y yo. lo saqué de la agarrando tantos soldados, ¿verdad? Y mira, y aquí estamos viendo, brother, la misma reacción de otro gobernador que dice que está hablando de mentiras. Dice, yo no he hallado en él nada que merezca la pena de la muerte. Pero él decidió ir al César. Si por mí fuera ya lo había dado libre. Pero no, mentiras. Y en el 26, como no tengo nada concreto que pueda escribir a mi señor, lo he traído ante ustedes y principalmente ante ti, Rey Agripa, para que lo examines y así tenga yo algo que escribir. Uy. Pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí, para que ustedes, y sobre todo usted, Rey Agripa, le hagan preguntas, así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador. Ok, dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. En el 27, ciertamente no me parece razonable enviar un preso y no informar de qué se le acusa. Porque no tendría sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Aquí hay varios puntos que podemos ver en el final del capítulo. Uno es de que Festo no sabía cómo iba a mandar a un preso sin cargos ante el emperador. Entonces, por eso, inteligentemente, cuando Agripa le dice, yo quiero conocerlo, le dice, mañana. Y dice, para yo poder escribir de acuerdo a las leyes judías. Sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo mal para yo poder enviarlo? Porque ¿cómo voy a enviar a alguien ¿Sin una acusación? sin una acusación? Sí. No, ¿por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren matar? Que porque Jesús. Que porque un Jesús que vino y que se hizo rey pero murió, pero son cosas judías. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y lo más triste, brother, hermana, es que este Fausto, Félix, ¿cómo se llama? Pilato, no tenían acusaciones ni contra Pablo ni contra Jesús. Pilato ya no está aquí, ¿verdad? No. Ah, bueno, Jesús sí. O sea, en el aspecto de que los que eran en ese momento los gobernadores romanos, la figura de autoridad como era Pilatos, Félix y Fausto, que son, en el caso de Pilatos, condenaron a Jesús. No le halló fallo a Jesús. Sí. Félix y Fausto no le hallaron fallo a Jesús. Pero el mundo de la religión fue el que los mató. Sí. El que los entregaba. Sí. O sea, realmente Es la idolatría la que mata. la idolatría a la religión mata a los hermanos. Pero recordemos quién es el que incita a los hermanos a hacer algo así. Satanás. O sea, hemos visto por generaciones en la historia naciones que se han levantado contra el evangelio, contra la verdad, y están dispuestos a derramar la sangre de La religión persona. nunca va a dejar de hallar faltas en las personas. No, porque la religión encubre el pecado. O sea, te encubres tú mismo en tu pecado para tú decir que tú tienes la razón de lo que tú crees. Sí. La religión es de esta manera. La religión es yo miro la culpa en los demás, pero no en mí. Exacto. Relación con Cristo es yo miro culpa en mí y no sé de los demás. O sea, cuando yo tengo una relación con Cristo, yo siempre estoy enfocado en mis culpas. Sí. Cuando tengo una religión, estoy enfocado en la culpa de los demás. Pero lo hermoso de la Es lo que religión, vemos aquí. disculpa amor, lo que yo puedo darme cuenta que la relación con Jesús hace que yo me dé cuenta de mi naturaleza, que hace, me lleva al arrepentimiento y me lleva a llevarme bien con las personas Sí, amén. y a respetar, pero también amarlas. Pero la religión te hace odiar a la gente. Te Matarla. lleva a un punto de que él es apóstata, él no cree lo que tú crees. Y eso es lo que hace Satanás, tuerce todo para que la gente misma crea que están bien delante de Dios. Y no es así. Yo he tenido muchas pláticas con personas, digo, es que Juan sabe que está en Proverbios, está en los Salmos. Es que no lee la palabra. Digo, es que si no la lees, ¿cómo vas a saber?
¿Cómo vas a saber lo que hizo Jesús por ti? Es la ignorancia de no conocer la palabra. Por eso la necesidad de, sobre todo al pueblo creyente, el pueblo cristiano, que conozcan la palabra, Exacto. que lean la palabra. La necesidad de que el pueblo de Dios se vuelva a la administración con la Biblia, para que el pueblo se vuelva diestro con la Biblia en su mano. Y abandonarlo, no abandonarlo completamente, ¿verdad? Porque nosotros todavía utilizamos lo electrónico, pero tenemos nuestras Biblias físicas ya. Porque sabemos que puede ser corrompida. Dejen de que nos las quiten. ¿Qué tal si corrompen todo lo que está escrito, bíblico, comentarios, y no nos damos cuenta y estamos enseñando corrupción? Sí. Entonces es bueno conocer, tener esa relación con Jesús a través de la palabra, la oración y comunión con los hermanos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice esto, el mismo Jesús lo dijo, que un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Toda, o sea, se puede salir del contexto y de lo que en verdad la palabra de Dios quiere enseñarnos. Así que tengan mucho cuidado con la levadura. El Señor mismo nos dijo, tengan cuidado. Así es. Bueno, Pues bueno, no es algo para cerrar. ¿no? Es todo. Cristo viene, Maranata. Cristo viene. Amén. Maranata, Cristo Amén. viene pronto. Cristo está Así que hay que pronto. estar a la expectativa. Viene Jesús. Así es. Amén. Pues hermano, pues bendiciones. Te pedimos que compartas este podcast. Si llegaste hasta el final, dale un me gusta. Y te pedimos que ores por nosotros y que lo compartas con las personas a los que tú crees que Dios les puede hablar a través de este audio. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y Estamos pues aquí. bendiciones. Bendiciones, bonita noche. Bonita noche.